Bueno, buen domingo, nuevamente. Ahora sí. Bueno, gloria a Dios por las canciones de alabanza que retratan y declaran grandes verdades, ¿verdad? Como la gracia de Dios que nos limpia de todo pecado y la ola oscura de maldad que amenazaban con perdición fueron disipadas porque Jesús vino y murió por nosotros. Amén. Gracias a Dios por eso. Vamos a ver hoy que la santificación es lo que agrada al Señor y eso nos debe alejar del pecado sexual. La santificación es lo que agrada al Señor y eso nos debe alejar del pecado en sí y del pecado sexual específicamente. Muchos de ustedes tratan de entender tal vez o en su matrimonio han tratado de entender a su esposo o esposa, ¿verdad? Al principio tal vez era difícil de descifrar qué es lo que quería realmente su esposa o su esposo. Tal vez le decía, no hables, y en realidad quería que hable, ¿no? O tal vez decía, cállate, y en realidad quería que siga, o deja esto, no lo hagas, y en realidad quería que sí lo hagas, ¿verdad? Entonces muchas veces era tal vez en su dinámica, en su relación, de entender y comprender a su esposa, más que nada los esposos hacia la esposa, ¿verdad? Dice en 1 de Pedro 3:7, marido, viví sabiamente, ¿con quién? Con sus esposas, le dice. Pero bueno, al revés también, porque hay hombres que también son complicados, ¿no? Entonces, en entender y comprender, somos seres complejos. La cuestión es que la voluntad de Dios sí lo sabemos. Tal vez ustedes no pueden comprender realmente y totalmente a su esposa o a su esposo, pero a Dios sí se lo puede entender y comprender mediante su palabra. Él ha expresado su voluntad, qué es lo que Él desea, qué es lo que Él quiere para con nosotros. Eso lo vemos en muchos pasajes de la palabra de Dios y sobre todo en la Biblia en su totalidad. Amén. Si ustedes ven y quieren saber qué es lo que Dios quiere para su vida, vayan a la palabra de Dios. Ahí van a ver de manera explícita lo que Dios quiere para ustedes. En cualquiera de su etapa, en cualquier circunstancia, siempre pueden escuchar el consejo de Dios para su vida a través de su palabra escrita. Por ejemplo, voy a leer Romanos 12, voy a leer dos versículos, hay muchos versículos que hablan de la voluntad de Dios. Romanos 12:2 dice, Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo voy a leer de vuelta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad ¿de quién? De Dios, que es agradable y perfecta. Efesios 5:17. Le voy a leer otro pasaje. El libro de Efesios, capítulo 5, versículo 17. ¿Qué es lo que dice el Señor en su palabra acerca de la voluntad que Él ha expresado y ha dejado escrito? Ahí vimos que la voluntad de Dios es que nosotros podamos vivir una vida alejada de este mundo, no conformándonos a este mundo, sino conformándonos a quien es Dios. Efesios 5:17 exhorta esto, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de ¿quién? Del Señor. Entonces, más adelante dice, no andéis como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Unos versículos anteriores. Entonces, la palabra del Señor se expresa y expresa la voluntad del autor. ¿Y quién es su autor? Dios. Son los escritores humanos, santos hombres que hablan por el Santo Espíritu, pero realmente el autor, en esencia, es Dios.
por eso digo esto, porque la voluntad de Dios, dentro de muchas cosas que expresa su palabra, muchos mandatos y principios y deseos que vemos acá, uno de los deseos principales, y lo vamos a ver en el texto de hoy, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que es la santificación. La santificación. Vemos que la voluntad de Dios se expresa, y expresa su deseo y su voluntad, pero acá en 1 Tesalonicenses capítulo 4, vemos que la santificación es algo que Dios desea para el cristiano. Esa es la voluntad, eso es lo que Dios quiere para tu vida hoy en día. Si has creído y has confiado en Jesucristo, y eso es mi paz y mi consolación de que ustedes hayan confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador, lo que Dios quiere para su vida es la santificación. 1 Tesalonicenses capítulo 4 y continuamos con el versículo 3. Habíamos leído el versículo 1 y 2 y es lo que nos quedamos, que es una vida que agrada a Dios. Debemos tener una vida que agrada realmente a Dios y debemos abundar y abundar más en esa vida. No quedarnos, no detenernos. Vamos a leer hasta el versículo 8. Hoy vamos a estar prestando atención al versículo 3 al 8, pero vamos a leer el versículo 1 en adelante para entrar en contexto. Dice el versículo 1: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucción os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y ustedes vamos a ver hoy cuatro acciones para llevar a cabo la santificación. Apartarse primero de la fornicación, versículo 3, dominar el propio cuerpo, o el cuerpo de uno, en versículo 4 y 5, y considerar al hermano y prójimo, versículo 6. Y por último, la cuarta acción que debemos hacer para llevar a cabo la santificación, según este pasaje, es obedecer a Dios y no rechazarlo. Entonces vamos a arrancar primeramente con qué es lo que es la santificación, qué es lo que significa, qué es lo que entendemos por santificación, qué es lo que la Biblia nos enseña, mejor dicho, no qué es lo que entendamos o qué es lo que yo entiendo, sino qué es lo que la Biblia dice. Primero, se puede dividir tres tipos de santificación, lo que vemos en la palabra de Dios. Primero, la santificación posicional. La santificación posicional es que todos aquellos que han confiado en Jesucristo, todos los que han sido aceptos en el amado, y dice que nunca más perderán la salvación, porque han recibido vida eterna. La posición de santo la han recibido a través de la fe en Jesús. Entonces esa posición es inamovible. Por ejemplo, voy a leerlo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. La santificación, esta es una santificación posicional. Esto es un poco de teología sistemática, por eso me desvío un poco del texto en sí. Después ya vamos a adentrar en las cuatro acciones para desarrollar una santificación. Pero el versículo 11 del 1 Corintios, de capítulo 6, dice, voy a leer versículo 9 y 10 para que entiendan. Dice, versículo 9 y 10 del 1 Corintios 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y verso 11, y esto erais, ¿qué cosa? Alguno. Erais, ¿qué quiere decir? Habla del pasado, presente o futuro. Pasado. Esto eran ustedes. ¡Oh! Entonces, ¿Dios puede ser un homosexual? Amén. ¿Sí?
¿Lo puede salvar o no? Sí, lo puede salvar. Puede salvarlo, porque acá dice, erais alguno. ¿Dios puede salvar un ladrón? Sí, puede salvar un ladrón. ¿Dios puede salvar un borracho? ¿Un fornicario? Sí, verso 11 dice, y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces vemos que el poder de Dios es increíble, que aún a pesar de todos esos pecados que ellos tenían, Dios se los quitó y le dio una nueva identidad. Una identidad basada en ¿quién? En Cristo. En Cristo Jesús. Por eso dice, ya habéis sido lavados y ahora ya habéis sido santificados. Habla como un hecho, algo que ya pasó. Entonces, esa es la santificación posicional. Es diferente a la santificación que está hablando en 1 Tesalonicenses capítulo 4, porque esa santificación es la santificación práctica. La santificación práctica. ¿Cuál es la santificación práctica? Es que el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida para producir una santidad en nuestro caminar diario. Esta santificación práctica nunca se verá perfecta mientras estemos en este cuerpo, ¿verdad? Con nuestra vieja naturaleza pecaminosa controlada por las pasiones. Ahora, cuando somos salvos, la vieja naturaleza pierde poder. Ya no somos esclavos del pecado. Nos sometemos, si nosotros queremos ir al pecado, o sea, somos obedientes al pecado, a la concupiscencia, sí, nos sometemos, pero ya somos libres. Pero no quita que en nosotros está la vieja naturaleza. Es por eso que la santificación práctica de día a día, nosotros tenemos que caminar y alejarnos cada vez más del pecado. Y eso se llama madurez espiritual, en otras palabras. Por ejemplo, además de 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 3, lo vemos en Filipenses 1:6 de memoria. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, día tras día, que Dios va obrando en nuestro ser, Él de manera soberana en nuestro ser, y decimos, gloria a Dios, porque no soy un producto terminado, porque nos vemos y decimos, tengo mucho para crecer, he errado mucho, he fallado mucho, he pecado mucho, pero no sos un producto terminado. Dios está haciendo todavía la obra en vos. Sos un barro en manos de ¿quién? Del alfarero. Pero también la Biblia nos exhorta a nosotros. Eso confiamos en que la obra de Dios hará, la mano y el poder de Dios hará la obra en nosotros. Pero en 1 de Pedro 1:15, esto me lo sé así de manera nominal, se podría decir el versículo, por eso lo vamos a leer. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 15 es una exhortación a que nosotros vayamos santificándonos día tras día en el Señor. Dice lo siguiente, 1 de Pedro 1:15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Wow, toda. Verso 16, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y eso es un texto de Levítico para el pueblo de Israel. Pero entonces entiende la diferencia entre la santificación posicional y la santificación práctica. Por un lado, sabemos que nosotros somos santos en el Señor, es decir, somos apartados, somos separados del pecado en el día que creímos. Pero por otro lado, esa santificación se debe dar día tras día, alejándonos del pecado y acercándonos más hacia ¿quién? Hacia nuestro Señor Jesucristo, siendo más conforme a su imagen y menos conforme a nosotros mismos. Porque ya estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo, ¿en quién? En mí. Amén. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y por último, la santificación total, que es que Dios un día nos va a hacer totalmente perfecto, conforme a la imagen de Jesucristo. Ya seremos tal cual como Él es y le veremos tal cual como Él es. Amén. Entonces ese día ya seremos sin pecado. Ya no tendremos esa batalla, esa pelea, ese pleito de día tras día, de estar batallando con la carne, estar peleando con las tentaciones, porque ya seremos sin pecado. Porque si tenemos pecado nosotros no entramos al cielo. Es por eso que Dios va a hacer una obra perfecta en ese día. Pero ahora volviendo a las acciones.
volviéndose a las acciones, que Dios quiere eso, 1 Tesalonicenses capítulo 4, Dios quiere que vos seas santo, hermano, que vos crezcas cada día más y más a la imagen de Jesucristo. Amén. Dios quiere eso. Entonces, si vos entendés eso, te va a ayudar mucho lo que vamos a ver hoy. Porque si vos decís, bueno, Dios quiere que yo siga en el mismo lugar, que yo siga perdiendo batallas como las que estoy perdiendo, entonces tu meta y tus anhelos van a ser cortos, van a ser, se podría decir, mediocre, una vida cristiana mediocre. Pero entender el plan y el deseo de Dios para tu vida, eso va a decir, no, Dios quiere que viva alto, elevado, Dios quiere que, porque realmente podemos vivir elevado. Pero si vos decís, a Dios no me interesa eso, vos vas a decir, no voy a leer la Biblia, no voy a orar, no voy a abstenerme de tentación, no voy a rendirme ante las pruebas, voy a vivir de esa forma, pero no aquella persona que entiende que Dios quiere que vivas de esta forma, de esta elevado, alto, santificado. Vas a leer la palabra, te vas a disciplinar en orar, vas a rogar, vas a ayunar, vas a vigilar, vas a hacer todo lo necesario para poder crecer cada día y vencer el pecado en tu vida. Vamos a ver entonces la primera acción, que es apartarse de la fornicación. Es apartarse de la fornicación. Versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 8. Es el texto, versículo 3 al 8. Dice, por la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Apartarse quiere decir abstinencia. Eso es lo que dice en el término original. Es restringirse a uno mismo. Es apartarse o abstenerse. Bueno, la fornicación es algo que se ve en muchos pasajes de la palabra de Dios. Por ejemplo, para los que están anotando, Colosenses 3:5 dice que hay que hacer morir las obras de la carne, la fornicación, impureza, avaricia. Efesios 5:3 dice que no hay que hablar de fornicación, o sea, ni esta cosa ni aún se nombre. Vieron que hay muchas veces charlas en el mundo secular que hablan y te comentan cosas que son vergonzosas. Dice que no hay que escucharlas, no hay que ni siquiera nombrarlas. Así que ahí, y 1 Corintios 6, 9 y 18 también habla acerca de la fornicación y dice, huir ¿de qué cosa? De la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ya vamos a ir ahí, así lo pueden leer y lo pueden tener más presente. ¿Qué es la fornicación? Uno dirá, bueno, es el acto sexual, ¿no? Es cuando alguien, un hombre, una mujer, y pueden tener relaciones y queda embarazada. Pero no, es aún más amplio. La inmundicia incluso es más amplio que eso. Es inmoralidad sexual. Es inmoralidad sexual. Es aquello que impide el crecimiento espiritual porque es pecado. Y es pecado contra el propio cuerpo. Es indulgencia a la lujuria indebida. Trae consecuencias graves en los que lo llevan a cabo. Como dice en 1 Corintios 6:18, contra su propio cuerpo peca. Cuando hay otro pecado que no está fuera del cuerpo, más el que fornica, contra su propio cuerpo peca. Produce daños y desórdenes corporales, emocionales y psicológicos. Por ejemplo, ese pecado puede llevar a embarazos no deseados y propiciar también, ¿qué cosa? El aborto, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que huir de esa práctica, porque la fornicación es una relación sexual ilícita. O sea, todo tipo de inmoralidad sexual fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio. Puede ser antes, puede ser durante, o después uno que puede quedar viudo, y entonces igual tienen que casarse y ahí recién puede tener relaciones, pero siempre la relación sexual es dentro del matrimonio, nunca fuera. Por ejemplo, el adulterio es fornicación o es inmoralidad sexual. La pornografía es inmoralidad sexual. Tal vez va a pasar el tiempo que van a querer justificar la pornografía, igual que la pedofilia, ¿no? La quieren justificar. No, es inmoralidad sexual. Las fantasías sexuales que llevan a la masturbación también es inmoralidad sexual, es fornicación. El concubinato también es fornicación.
Y podemos seguir y continuar nombrando prácticas que no sería edificante decir los detalles, porque no edifica, pero ustedes ya saben, ya conocen. Hay mucha práctica ahora, la perversidad en esa área se da, ¿no? Y la imaginación para esa cosa, como vamos a leer, la mente se presta. En Mateo 5:28, ¿por qué digo que que no es solamente el acto sexual, la fornicación? Es decir, que el pensarlo, el tener la lujuria, ya no hace culpable de ese pecado. Mateo 5:28 dice lo siguiente. Mateo 5:28 dice lo siguiente: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, en su corazón, ya está, lo cometió, lo llevó a cabo. Entonces, el hecho de que cuando uno tiene esos pensamientos de lujuria y de dar riendas sueltas a ese pecado en la mente o en el corazón, como dijo Jesús, ya adulteró. ¿Y a quién se lo decía estas palabras? A religiosos, porque muchas veces fariseos se estaban escuchando y decían: nosotros somos limpios, somos puros, pero Jesús decía: miren por dentro, ¿cómo están ustedes? Entonces en el día de hoy Dios te manda y nos manda a que nos apartemos de ese pecado. Si nosotros queremos santificarnos día tras día, debemos abstenernos de ese pecado. La palabra es clara: inmoralidad sexual. Y puede darse incluso dentro del matrimonio. Y eso ya, he escuchado cosas que incluso dentro del matrimonio se puede dar ese pecado. Pasiones desordenadas, dicen. Entonces tengan cuidado. ¿Estás fornicando? ¿Estás absteniéndose de ese pecado? ¿Le pediste perdón a Dios? Dios nos puede limpiar y guardar de esos pecados. Amén. Porque yo llegué al Señor de esa manera. Yo tenía en mi mente, habiendo visto videos inmorales, y algo que yo memoricé y lo puse en mi corazón, es 1 Corintios 6:18, que dice: huid de la fornicación. Vamos a ir ahí porque le había dicho que íbamos a leerlo. 1 Corintios 6:18. Dice lo siguiente: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces ese pasaje, yo me acuerdo que tenía 17 años y lo memoricé y lo tuve tan presente que hasta el día de hoy no recuerdo. Pero sé que es difícil la tentación, es difícil batallar con la tentación. Es por eso que necesitamos las armas celestiales, ¿verdad? La arma de Dios para poder vencer ese tipo de lucha. Y creo que van a ser luchas que como hombre, incluso como mujer, tal vez puede estar atravesando, siempre te van a acompañar. Porque Pablo dijo: no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero, eso hago. El mal está en mí y mora esa maldad en la carne. Entonces, esforzate en poder crecer en santificación para abstenerte de todo tipo de inmoralidad sexual, porque no te va a dejar crecer, hermano, no te va a dejar crecer. No podemos estar creciendo espiritualmente y a la vez estar cometiendo pecado. No se puede. No lo hagas porque puede traer consecuencias.
Yo lo dije en el plano de los pensamientos del corazón. Claramente hay una diferencia a nivel de consecuencia cuando uno realmente lo lleva a cabo, ¿verdad? ¿Y por qué digo? Porque realmente cuando uno lleva a cabo puede haber embarazos y se va a notar, se va a hacer visible. Pero yo te digo, no llegues a ese punto. Poné barreras. Porque joven o jovencita o joven, evita eso. O los que están casados, eviten caer en ese pecado. Evitemos eso, hay que huir como José. Dice que la mujer se presentó, ¿no? Y se le desnuda. Y quiso agarrar la ropa de él. ¿Y él qué hizo? Huyó. Él realmente llevó a cabo lo que dice 1 Corintios 6:18. Así que huyamos de ese pecado. No estemos jugando. No hay que jugar con eso. Porque si no, como dice el de Proverbios, el que anda sobre brasas, ¿qué va a hacer? Va a ser quemado. No puede evitar no ser quemado. Huyamos de ese pecado. Después, segundo, además de apartarnos de la fornicación, hay que dominar el cuerpo. El cuerpo propio, obvio, claramente está. ¿Por qué digo? Uno dirá, pero acá dice esposa. Versículo 4 dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Bueno, la palabra de Dios en el griego, acá es traducido esposa, pero el término original es vaso o vasija. En 2 Corintios 4:7 habla de que tenemos este tesoro en vasos de ¿qué? De barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y en 1 Pedro 3:7 habla de la mujer como vaso más frágil, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es? Porque está haciendo referencia a vaso de barro, como dice Pablo, el tesoro del Evangelio está en nuestro cuerpo, en nosotros que no somos insignificantes, o está diciendo de la mujer, que es vaso más frágil. Bueno, yo considero que está hablando de vaso de barro como de madera de cuerpo, porque está haciendo una distinción sin distinción de género. En 1 Pedro 3:7 habla haciendo referencia a la mujer como a vaso más frágil. Pero acá considero que es como 2 Corintios 4:7, que es literalmente, o de manera esencial, es vaso de barro en cuanto al cuerpo. Porque si fuere solamente hablando de la esposa, ¿qué pasa a la mujer? La mujer estaría libre de este mandamiento o estaría libre de esta exhortación. ¿Y qué pasaría de los casados que no tienen esposa? También estarían libres de este mandamiento. ¿Qué pasa de su santificación? Yo considero que esto habla de manera del cuerpo. Que cuando dice vaso está haciendo referencia al cuerpo. Al cuerpo como en 2 Corintios 4, versículo 7. Cualquier cosa después me siguen preguntando y los podemos seguir hablando después de la enseñanza. Pero entiendo eso y entiendo que es un mandato universal y que es un mandato sin distinción entre el casado y el soltero, sin distinción entre su género, ya sea varón o mujer. ¿Qué es lo que manda? A que tener ese cuerpo en santidad y honor. En santidad y honor. ¿Por qué digo eso? Porque Dios compró nuestro cuerpo. Lo compró por precio, recién lo leímos. Porque nuestro cuerpo ya no nos pertenece. ¿Le pertenece a quién? A Dios. ¿Y es morada de quién? Del templo de Dios, del Espíritu Santo. Voy a leer otro pasaje, Romanos 12:1. Romanos 12:1. Lo estoy llevando a varios pasajes de la Biblia, pero amén. Así pueden tener más pasajes presentes en cuanto a esta enseñanza. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice lo siguiente: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros espíritus, vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, es claro el mensaje que debemos tener nuestro cuerpo en santidad y honor. Debemos consagrar nuestro cuerpo a Dios, ya no vivir conforme a la concupiscencia de la carne. No hay que dejarse dominar por la pasión
y del deseo pecaminoso desenfrenado. Eso es lo que dice en versículo 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos, en cierta forma, tener ese dominio propio y de decir, no voy a ser usado o no voy a dejarme dominar por las pasiones de la carne. Voy a leer en 1 Efesios 5, versículo 17. Efesios 5, versículo 17. Efesios 4, perdón, Efesios 4. Ya leímos Efesios 5. Efesios 4, versículo 17. Dice que no andemos en pasión de concupiscencia como los gentiles, que no conocen a quién, a Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 5 o 6. Dice lo siguiente en Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de quién, de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a ¿qué cosa? A la lascivia, para cometer con avidez toda clase de ¿qué? De impureza. Y es que los gentiles rendían culto a qué dioses? Paganos. Y cada vez que se rendían culto a esos dioses paganos, a los ídolos, estaba involucrada la actividad sexual, el placer sexual, inmoral, porque no estaban casados, no estaban comprometidos, no había un pacto allí. Entonces, nosotros debemos dominar nuestro cuerpo, debemos someter nuestro cuerpo y no dejarlo a la libertad, a las pasiones desenfrenadas de la carne. No debemos hacer eso. Por ejemplo, en 1 Corintios 9, 23 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Después lean 1 Corintios 9, 27, Pablo golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo, yo mismo venga a ser, ¿qué cosa? Eliminado. Y esa palabra eliminado quiere decir descalificado. ¿Ok? Entonces, él era consciente de que iba a ser descalificado del ministerio apostólico. Porque 1 Timoteo 3 dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Amén? Sea irreprensible. Entonces, él era consciente de la gravedad de los tipos de pecados que hay que lo pueden dejar descalificado de la obra. Entonces él se disciplinaba, él golpeaba su cuerpo. Y uno diría, bueno, entonces cada vez que tenga ese deseo o esa pasión, tengo que venir y azotarme, tengo que ser como los sacerdotes del año 1500 que se azotaban y existe todavía esa clase sacerdotal que se dan golpes y se martirizan de cierta forma, martirizan su cuerpo para crear santidad interior. Eso no es verdad. Porque la santidad, ¿de dónde se origina? ¿De dónde? Del corazón. Y la perversión y los malos pensamientos, ¿de dónde salen? Según Jesús, del corazón. Entonces es un problema interior. La santificación viene del interior. Entonces, santificar el cuerpo quiere decir orar, quiere decir ayunar, quiere decir vigilar, leer la Biblia, meditar. Yo le animo, estamos haciendo devocionales con algunos hermanos, les digo, bueno, ahí te recomienda en ese devocional escribir los pensamientos acerca de lo que leíste, el capítulo que vos leíste. Yo le digo, hermano, yo le animo y le exhorto, pero a mí también me cuesta a mí también eso. El leer la palabra y decir, a ver, ¿qué es lo que Dios me dijo? ¿Qué es lo que Dios me habló a través de este pasaje? Me cuesta agarrar la lapicera, anotarlo en un cuaderno y ver las verdades bíblicas de Dios para mi vida y qué es lo que yo debo cambiar. Me cuesta.
Pero si nosotros queremos crecer de manera significativa, tenemos que hacer cosas diferentes a las que vos estás haciendo ahora. Porque como dice una frase, si nosotros hacemos locura, es hacer siempre lo mismo y creer que vamos a obtener resultados diferentes, ¿no? Si vos estás haciendo, y vos no estás creciendo espiritualmente, y estás haciendo lo mismo de siempre, tenés que cambiar, tenés que disciplinarte a esforzarte un poco más. Bueno, si orabas 5 minutos y no está funcionando, orá 10 minutos. Orá, pedí, anotá las... yo soy muy desordenado, muy desorganizado. Pero estoy disciplinándome en la oración, de empezar a agarrar un cuaderno y decir, a ver, ¿qué es lo que Dios quiere? Lo anoto, a esa petición, ¿es contestada o no es contestada? ¿Cuánto plazo le puedo poner? Porque Nehemías ha orado durante 4 meses. Y cuando le pidieron, ¿qué es lo que vos necesitas, Nehemías, para construir el muro? Él sabía qué es lo que necesitaba. Entonces, debemos disciplinarnos en mente y en cuerpo. Te animo a que lo hagas. No seas dominado por las pasiones. Y las pasiones son fuertes. Son fuertes. Es por eso que necesitamos convicciones fuertes. Amén. Necesitamos convicciones fuertes. Necesitamos ser como Pablo. Ejercitar el dominio propio. Y no es solamente a pura fuerza de voluntad, hermanos. Uno de los frutos del Espíritu, ¿qué es? Lo vi el año pasado con las damas. Uno de los frutos del Espíritu es la templanza. Es la templanza. Y vamos a ver más adelante que el Espíritu Santo nos fue dado. Entonces, no es solamente fuerza de voluntad, sino es la obra del Señor. Es dejarnos que el Señor haga esa obra en nosotros. Tercero, hay que considerar al hermano. Versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. No debo pecar contra mi hermano. El pecado sexual o de fornicación involucra a otros. Es así. Y trae daño a toda la iglesia. Un adúltero peca contra su esposa. Peca contra la mujer, o sea, adúltera contra el hombre que comete ese pecado. Peca contra su propio cuerpo y está uniendo su cuerpo a una ramera. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 15. Que nosotros estamos, y dice que también el diseño de la relación sexual es para el hombre y la mujer. Ya no serán más dos, sino serán una sola carne. Dejar el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ya no serán más dos, sino serán una sola carne. Y en 1 Corintios 6, versículo 15, ahí menciona acerca de la fornicación, hablando de la unión con una mujer de manera ilícita, dice que ya está uniendo su cuerpo a una mujer, y dice que están haciendo una sola carne. Entonces, está pecando tanto contra su propio cuerpo, pecando contra la mujer, pecando contra la iglesia, pecando contra Dios. O sea, es un pecado grave y trae graves consecuencias, y hay que huir de todo eso. Por eso dice que ninguno agravie ni engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. El Señor, sí, tal vez lo que se hace de manera oculta y privada, no pasa nada, ¿no? Pero Dios está ahí mirando, Dios está observando, Dios es omnipresente, mira todo. Por eso David no quedó sin consecuencias. David pensaba que su pecado iba a pasar desapercibido, ¿verdad? Que nadie se iba a dar cuenta. Y que la muerte de Urías, bueno, lo planificó de manera sutil y que nadie se dé cuenta. Pero Dios sí se dio cuenta. Y Dios lo confrontó. Entonces hubo consecuencias graves. La muerte de ese niño y después la espada que nunca se alejó de la casa de David. Y eso lo vemos con Absalón y Amón y Tamar. Lean esa historia, es tremendo. Un incrédulo dirá, no me importan estas cosas, te quiero para mis placeres y mis deseos. Es por esto que Pablo dice que nadie debe pecar y defraudar a su hermano en este asunto, porque al pecar uno pasa los límites que nunca debe pasar, y al defraudar lastima a las personas que nunca debía lastimar. 1 Corintios 12 retrata al creyente como si fuera un cuerpo, y si un miembro peca, todo el cuerpo ¿qué? Sufre las consecuencias de ese pecado.
1 Corintios 10 habla de cuando fornicaron el pueblo de Israel. Y cayeron en un día, ¿cuánto? 24.000. Las mujeres moabitas fueron instruidas, fueron aconsejadas, mal aconsejadas por el profeta Balaam, y fueron a hacerle caer en pecado sexual, en inmoralidad. Y es por eso que Dios hizo caer el juicio sobre ellos. Pero es grave, es grave. Dice, esas cosas se escribieron para que nosotros no hagamos las mismas cosas que ellos, no caigamos en el mismo pecado que ellos cayeron. Entonces tenemos que prestar atención. 1 Corintios 5:6 dice que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿En qué contexto lo dice? En contexto de disciplina. Dice que hay fornicación, tal fornicación que un varón está con la mujer de su padre, ¿verdad? Y dice que ustedes no hicieron nada. Entonces, un poco de levadura leuda toda la masa, tanto a nivel congregacional como a nivel individual. Va a traer consecuencias. Entonces, como dice, que he escuchado el término pecado oculto, cuando una iglesia no está creciendo, no está teniendo victoria, es porque hay pecado. Pecado en el líder, pecado en los miembros y pecado en todos lados. Y la verdad es que nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y buscar a Dios de todo corazón. Entonces vemos que la fornicación, la inmoralidad sexual, no es solamente a nivel individual. Va a traer consecuencias a tu familia, va a traer consecuencias a tus hermanos, va a tener consecuencias, va a traer pecado, va a afectar en tu relación con el Señor. Entonces, pensemos eso y digamos, no, yo no quiero grabar y engañar en nada, mi hermano. Yo quiero vivir de manera honesta y sincera. Quiero vivir en integridad. No tengo por qué recibir la disciplina del Señor en este asunto. Y por último, la otra acción es obedecer a Dios. La primera es apartarse de la fornicación. La segunda es dominar el propio cuerpo. La tercera, considerar al hermano, que no debo pecar contra tu hermano. Y la cuarta, obedecer a Dios. Dice el versículo 7 y 8. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Nuevamente el versículo 7 parece al versículo 3, ¿no? Habla de la santificación. Pero la diferencia es que ahí dice que apartemos de fornicación, y en el versículo 7 dice que la inmundicia, Dios no lo llama inmundicia. Entonces creo que es más amplio la inmundicia. No lo define, es algo solamente, una interpretación, algo que yo puedo ver de ahí. Pero considero que la inmundicia es aún más amplio. Considero como del Imperio Romano. Ellos, hay una ciudad que fue tomada por un volcán. ¿Alguien se acuerda de ese? Un volcán, Pompeya. Y fue real ese caso. Y dice que salía el volcán y lo dejó, no sé bien el término, pero lo dejó petrificado, se podría decir de una forma. Y muchos de ellos estaban teniendo, con la estatua y lo que tenían ellos, con actividades sexuales, exaltando los genitales, y tenían en las paredes los miembros, y tenían así, su mente estaba sexualizada. Entonces no era solamente la actividad misma, sino que ya su mente estaba inmunda, su mente iba más allá. Y hoy pasa eso. Vos cuando iba al colegio y entraba al baño y veía ahí dibujos, decía, eso es producto de lo que hay en el corazón. O alguien que dibujaba esas cosas, mi compañero dibujaba, o veían eso. Entonces, la inmundicia va más allá. Y entonces, Dios nos llama a eso, Dios nos llama a vivir una vida de santidad. Una vida que, por esa razón, nosotros somos luz y sal de este mundo. Por esa razón. Porque si nosotros somos santos, si nosotros somos íntegros en todos los sentidos, como dicen, toda vuestra manera de vivir, vamos a hacer la diferencia en este mundo. Amén. Vamos a hacer la diferencia. Vas a ser luz en un lugar de tinieblas. Vas a ser luz. Pero, ¿qué pasa si uno tiene el corazón endurecido, como dice Hebreos? Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si Dios te está hablando a través de este mensaje y vos decís,
y estás siendo tentado, estás siendo vencido por el pecado en esta área, y vos decís, no, voy a seguir lo mismo, vos estás haciendo lo que dice el versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino ¿a quién? A Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, es doble, porque no es que vos decís, yo no puedo. No, sí podés porque Dios te dio el Espíritu Santo. La poderosa presencia de Dios. Entonces, vos escuchás este mensaje y estás endureciendo tu corazón y decís, no voy a tomar medidas, no voy a disciplinar mi cuerpo, no voy a apartarme de fornicación, voy a seguir como yo estoy, voy a seguir cayendo, voy a seguir siendo vencido por la tentación. Lo que dice acá, vos estás desechando a Dios. No estás desechando a tu hermano, o al pastor, o a alguien que te esté animando con la palabra del Señor. Estás desechando ¿a quién? A Dios. Es así. El Señor es rechazado, no Pablo ni otro varón. Dios desea la santificación del creyente. Por tanto, Él es rechazado cuando se niegan a vivir bajo sus deseos y mandamientos. No rechaces a Dios. No rechacemos al Señor, a su palabra, a su consejo. Decidamos vivir una vida de santidad. Y te digo, hermano, que eso se va a construir a través de una relación íntima con el Señor Jesucristo. Cuanto más te acercas a Jesucristo, más te vas a alejar ¿de quién? ¿De qué cosa? Del pecado. De cualquiera sea el tipo. Tal vez voy a decir, yo no estoy cayendo en este tipo de pecado. No. Pero igual, vos tenés que santificar cada día y tenés que dejar otros pecados. No tenés que jactarte porque decís, yo no tengo debilidad en esta área. Bueno, primero cuidado, porque el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, primero cuidado. Pero segundo, sé humilde y decir, hay otras cosas que yo tengo que cambiar, otras cosas que yo tengo que dejar, y las tengo que dejar, y tengo que santificarme día tras día, porque esa es la voluntad de Dios, es vuestra santificación. Amén. Vuestra santificación. ¿Qué decisiones vas a tomar? ¿Qué decisiones vas a tomar para santificarte cada día? Primero, venir a la iglesia, amén. Segundo, leer la palabra, meditar la palabra. Y aquellos que están recibiendo los devocionales, hagan los devocionales, escriban los devocionales. Les animo a que lo hagan. Aquellos que están con los estudios bíblicos, mediten en los versículos que leen en cada lección. Medítenlo, memorícenlo. Y tercero, pasemos tiempo en oración de manera significativa. Yo estoy aprendiendo. Doy gracias a Dios porque hay un pastor que decía que, pastor, vos estás aprendiendo a orar, vos no sabés orar. Yo digo, qué bueno, ¿no? Porque decía pastor joven, decía, vos estás aprendiendo a orar. Yo decía, bueno, qué bien, ¿no? Porque quiero yo aprender a orar, realmente, quiero aprender a orar. Quiero realmente llegar a los 60 años y decir, sé orar. Porque ya pasé un gran tiempo en oración. Entonces, le animo, hermano, que aprendamos a orar. O tal vez sabés orar. Y si sabés orar, amén, seguí orando, seguí permaneciendo, vigilando, firme ahí. Porque eso te va a ayudar en tu crecimiento y en tu santidad. Te va a ayudar. No hay otro. Y va a glorificar ¿a quién? A Cristo. Porque en fin, estos versículos que leímos están en ese contexto. Una vida que agrada ¿a quién? A Dios. Y tenemos que abundar más y más. Oremos. Padre Santo, gracias porque podemos ver en tu palabra que nosotros debemos santificarnos día tras día, Señor. Debemos apartarnos de la fornicación porque eso detiene, Señor, detiene nuestro crecimiento espiritual. Señor, te pido para que tú limpies, Señor, de ese pecado, si hay algún hermano o hermana que ha sido vencido por eso. Gracias a Dios porque nos da victoria en Cristo. Ayúdanos a apartarnos de ese pecado, no dejar no dar lugar, Señor. Segundo, ayúdanos a que dominemos nuestro cuerpo, porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, Señor, no es tanto con nuestra fuerza, es por fe en lo que tú ya nos diste. Y dice que el que rechaza esto no rechaza a Dios, rechaza a hombre, sino rechaza a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, Señor, tenemos toda la de ganar para controlar nuestro cuerpo, que está inclinado con su vieja naturaleza a los deseos carnales.
Te pido, Dios, también para que pensemos en las consecuencias que traerá en la familia, la vergüenza que traerá al matrimonio, la carga que traerá, Señor, a la iglesia, los daños que traerá a nivel congregacional, Señor, y también para el perdido, para el vecino, que estará mirando y diciendo, esos son cristianos, prefiero no vivir así. Entonces, Señor, te pido que podamos seguir creciendo y viendo todo, Señor, el panorama de lo que tu palabra enseña. Y por último, Padre, ayúdanos a no desechar tu consejo. Entender que tú no nos has llamado inmundicia, sino nos has llamado en santificación. Y que si desechamos este mensaje, este consejo, no desechamos a hombres, sino a ti. Entonces, que haya un temor reverente, Padre, en nuestros corazones, en nuestra mente, y también se vea reflejado en nuestro cuerpo. Gracias, Dios, por todo, y te pido, Dios, para que si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, que lo pueda admitir y pueda hablar conmigo, Padre, o con alguna hermana, Señor, si es mujer, que pueda confesar a Cristo como Señor y Salvador. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, Dios le bendiga.